Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vengo con este proyecto tan precioso. Yo espero en verdad que a ustedes les guste tanto como a mí. La verdad es que estoy bien feliz con el resultado. No fue fácil la realización de Ranma y medio. Sobre todo el cabello fue todo un reto llegar a realizarlo, llegar a tener este volumen que tiene Ranma en el pelito, pero la verdad me siento contenta y muy satisfecha con el resultado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que se animen a realizarlo. Como vieron en las fotografías, en alguna presentación que hice por ahí en Facebook, los que me siguen ya vieron este precioso trabajo. La cabecita de Ranma es intercambiable. Ustedes, si quieren hacer dos cuerpos exactamente iguales y después poner la cabecita, está muy bien, pero bueno, Ranma como que cambia de niño a niña, de niña a niño, en fin, y por eso se me ocurrió hacerle la cabeza intercambiable. Miren, vamos a quitar la cabeza del niño, aquí está, la dejamos por un lado y vamos ahora a ponerle la cabecita de la niña, de Ranma mujercita. Y miren, ¿cómo ven? Está precioso. Aquí le puse unos alfileres, amigas, para que se vea más bonita, pero miren qué bonita quedó. Se logró esta parte esponjosa de su cabecita. Ranma niña tiene las cejas diferentes, vean, el cabello está suelto completamente, no lo vamos a pegar, no lo vamos a coser, solo algunas partes del cabello están pegaditas, como esta que está aquí de lado, pero ya iremos viendo eso a través de los tutoriales. Todo lo demás está suelto y miren qué preciosa quedó, amigas. Linda nuestra Ranma. Vean cómo el niño tiene también las cejas diferentes, es como más enojoncillo. Al menos tiene la expresión de enojado, ¿verdad? Y miren, así es como nos estarían quedando. Ojalá se animen a realizarlo, amigas. Es un proyecto fabuloso que la verdad me costó un buen de trabajo realizar. Sobre todo el cabellito, lograr el efecto. Por favor, voy a pedirles que me apoyen muchísimo, amigas. Esta historia ya se las he contado. Cuando yo comencé con este canal, no tiene tanto tiempo, pues yo no tenía la experiencia. Y el primer personaje que vi que por ahí otras personas lo tomaron fue Nezuko. Cuando yo la realicé no vi absolutamente ninguna Nezuko en YouTube. En aquel tiempo yo solo revisé YouTube y no vi ninguna Nezuko como la mía. Al poco tiempo ya había muchas que se parecían mucho, ya había canales que ya habían hecho Nezuko con algunos que otros cambios, pero muy parecidas a la mía. En una ocasión incluso una seguidora me preguntó, oye, ¿realmente son tus diseños para poder etiquetarte? O sea, pues yo entiendo que yo iba empezando, pero son mis diseños. Les pido de favor, vayan cuando terminen de ver el video, busquen Ranma y medio amigurumi en donde ustedes quieran. Al menos donde yo busqué. En YouTube no hay un Ranma como este. En Pinterest no hay un Ranma como este. Ranma amigurumi, obviamente. En donde venden, se me fue ahorita el nombre, donde venden patrones, no hay un Ranma como este. Lo único que les pido, por favor, es su apoyo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que estrenamos nuevos videos. Mientras ya ven que constantemente estamos teniendo nuevos personajes, así es que para que no se les pierda ninguno, no se pierdan de ninguno de ellos, den like. Suscribirse y dar like es un gran apoyo. A ustedes no les cuesta nada. En un segundo ponen su dedito en donde dice suscribirse. Literal, en un segundo ponen su dedito en donde dice like, con el dedito arriba, y eso es todo. Y es un apoyo muy grande. Cuando hagan mis proyectos, por favor etiquétenme.
Ayúdenme con eso, amigas. No es fácil realizar proyectos como estos. Yo estoy muy feliz de realizarlos, pero ayúdenme por favor. Miren, aquí estoy viendo que anda por aquí, vean. Ayúdenme por favor, amigas. Si me etiquetan, si me mencionan, también he visto porque constantemente estoy en los grupos de tejedoras y constantemente veo que dicen, lo hice a ojo. Yo no sé por qué se les hace fácil decir eso cuando uno reconoce su trabajo, y si ustedes ya se ayudaron haciéndolo con cualquier canal, con cualquier creadora, pues creo que lo mínimo que esa creadora se merece pues es el reconocimiento de haberlo hecho con su tutorial. Apóyenme con eso, y también quiero invitarlas a que formen parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, en Instagram Cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. En esas redes sociales vamos a poder estar en un contacto más directo. Podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que yo estaré muy feliz de compartir esas fotografías para que todos vean las cosas tan bellas que hacemos en este canal. Muy bien, pues vamos primeramente a ver cuánto mide nuestro personaje, que es una información muy importante que ustedes siempre me preguntan, y después vemos la lista de materiales. Miren, amigas, vamos a medir a Ranma. Miren, de la punta de la cabecita a la punta de sus piecitos, amigas, mide 25 centímetros, vean. Aquí está, 25 centímetros. Aquí dejamos a Ranma que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para su realización. No son muchos materiales y de todos ellos se ocupa poco. Quizás solo el que se va a ocupar un poquito más es el rojo, ya que con ese vamos a hacer la ropita. Entonces tal vez ese sea un poquito más, pero no es así tanto material, Vamos a necesitar este color negro con el que hicimos los zapatitos, este cinturón, el cabello de Ranma niño y algunos detalles del rostro, como las cejas y estos detalles en las arriba de los ojitos que tienen ambos personajes. Muy bien, entonces vayan anotando el color negro. Vamos a requerir también el color carne. Todo es hecho con material de la marca Sinfonía, todo. Muy bien. Con el color carne, amigas, vamos a realizar parte de los piecitos, una vez que, más bien de las piernitas, bueno, una parte de los piecitos y una parte de las piernitas, las manitas, el rostro, el cuellito y las orejas. Para eso vamos a utilizar el color carne y la naricita también, obviamente. Muy bien. Vamos a requerir también, amigas, el color rojo, es granate. Este es color granate. Muy bien, con este vamos a hacer la ropa y el pelo rojo de Ranma niña. Muy bien. No se quiere acomodar allí, amigas. Obviamente si van a hacer dos cuerpos, uno para cada personaje, pues van a necesitar un poquitito más de rojo. Vamos a necesitar el color blanco. Este va a ser realmente muy poquito para este detalle que tiene en las mangas y para los detalles de los ojitos. Es realmente muy poco material en color blanco. Miren ese detalle que tienen los ojitos, que le da mucha vida a los ojos, por cierto. Muy bien, vamos a requerir el color marino, es azul marino. Con este vamos a hacer el pantaloncito de Ranma. Vamos a necesitar muy poquito amarillo. Este es color amarillo mango. Si no tienen este color y tienen uno que se le parezca mucho, utilícenlo, porque realmente es solo muy poquito para hacer esos detalles que les acabo de mostrar. Amarillo mango o cualquier otro amarillo que ustedes crean que se parezca también. No tiene caso que gasten para un detalle muy pequeño. En cuanto a hilazas, eso es todo. Todo fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Van a necesitar un crochet de 2.5 milímetros o un crochet adecuado al material con el que ustedes vayan a trabajar. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. La recomendación es trabajar con un crochet de 2.5 o hasta de 2 milímetros, dependiendo de qué tanta tensión ejerzan ustedes al tejer. Muy bien,
Miren, vamos a necesitar marcador de puntos, aguja lanera, tijeras. Vamos a necesitar también alfileres. ¿Qué más, amigas? Ojitos de seguridad del número 12 de 12 milímetros. Si le ponen ojitos del 10 también se puede, amigas, pero yo en verdad sugiero que sean del 12. Ranma tiene ojos muy grandes y creo que se vería muy bonito con este del 12. No creo que se vea igual de bonito con el número 10. Muy bien, vamos a utilizar relleno. Digo, si tienen del 10 adelante, pero se va a ver mejor si utilizan del 12. Bueno, les decía relleno, un poquito de silicón, ya sea frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Miren aquí donde lo pongo. Vamos a requerir también alambre. Ranma, bueno, no todos, la mayoría de los personajes que aquí realizamos son articulados. Este es alambre galvanizado calibre 18. Vamos a necesitar unas pinzas como esta para poder hacer algunos dobleces y cortar el alambre a la medida en que lo necesitamos. Muy bien, vamos a necesitar cinta transparente como esta, amigas, que es gruesa, o pueden utilizar cinta canela, cinta de aislar. Yo no sugeriría mucho usar micropor, que a veces también se sugiere porque a la hora de lavarlo se puede caer con la humedad. Estos quedan más seguros, ya sea la cinta transparente, cinta de aislar o cinta canela. Vamos a requerir también, amigas, 2 monedas. Estas son monedas de 2 pesos. Aquí en México circula este tipo de moneda. Si no consiguen la moneda, pueden ustedes utilizar un plástico que sea de la medida. Ahorita lo vamos a medir. Yo no pretendo que Ranma se pare, no se va a parar por el tipo de patrón que tenemos en su cuerpo, pero sí quiero que la parte baja quede bien planita. Así es que si no tienen una moneda, pueden cortar ustedes un plástico a la medida y ya se lo pegan igual como la moneda. Y en el tutorial les voy a decir cómo. Miren, esta moneda mide 2 centímetros con 2 milímetros, vean. 2 centímetros con 2 milímetros. Así es que de esta medida van a cortar ustedes la moneda, el plástico que vayan a poner en la parte baja de los piecitos de Ranma. Me parece que son todos los materiales, amigas y amigos. Si algo me faltó, pues ya irá surgiendo en el transcurso de la realización de este hermoso proyecto. Y bueno, prepárense que vamos a empezar antes de lo que se imaginan con la realización de Ranma y medio. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.